Bendiciones con todos, es un gusto poder saludarles. En esta oportunidad vamos a ir al grano y vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 1, 2, con enfoque en el versículo 2. Y dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Si vamos analizando por partes, Dios nos comienza a hablar acerca de la palabra y cómo Dios relaciona su naturaleza a la palabra. Identifica la palabra como a Él mismo. Quiere decir que la palabra tiene su naturaleza. Cuando me refiero a la palabra, hablo del verbo. Entonces, ¿qué queremos decir? Cuando Dios habla del verbo o la palabra, se está identificando Él mismo a la palabra. Está teniendo una identificación, porque dice, en el principio ya existía el verbo o la palabra. Está hablando de la palabra y dice, y el verbo estaba con Dios. Habla de una relación que tiene con la palabra. Y luego dice, y el verbo era Dios. Está describiendo la naturaleza de la palabra como naturaleza misma de Dios. Y de ahí dice, Él estaba con Dios en el principio. Entonces habla de que cuando se habla de palabra o de la palabra, habla de que Dios la describe como que tiene su misma naturaleza y lo hace a través del apóstol Juan. Es decir, la palabra tiene su naturaleza. Dios se identifica con la palabra. La palabra posee la naturaleza de Dios. Y lo que está terminando de decir en el versículo 1 es que la palabra y Dios son uno mismo. Se lo vuelvo a leer. Al principio ya existía el verbo. La naturaleza de Dios se relacionaba, hablaba de la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Dios se identifica con la palabra. Y luego dice que la palabra y Dios son uno mismo. Dice, y el verbo era Dios. El principio, la palabra y Dios son uno mismo. El versículo 2 dice, Él estaba con Dios en el principio. La naturaleza de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca un poco de eso. ¿Por qué? Porque a veces cuando vemos que Dios habla, no entendemos. A mí me ha pasado que cuando hablamos de la palabra o de lo que un ser humano puede decir, no se siente mucho el peso. Más bien queremos ver manifestaciones de poder antes que palabra. Y el apóstol Pablo lo dice así, el evangelio que yo les compartí no solamente fue de palabra, sino de poder. Eso no significa que la palabra no tenga poder o no sea poder. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla de palabra, Él se refiere a qué palabra y Él son uno mismo. El verbo era Dios, la palabra era Dios. Entonces, los seres humanos no debemos despreciar la palabra porque cuando la hablamos, a veces no vemos el efecto y decimos, entonces, que yo hable, que yo diga cosas, no tiene mucha importancia. Mis palabras no tienen tanto peso y le damos más peso al dinero, a eventos, a naturalezas, a otras cosas, pero a la palabra le damos un peso tan pequeño que nos desconectamos de la misma naturaleza de Dios. Al conectarse usted con la palabra y darle el peso que tiene bajo la revelación, usted se conecta a la naturaleza de Dios, a la naturaleza que usted debe tener. Mire que Dios se conecta con la palabra. Dios es la palabra y tiene una relación tan fuerte que es Él mismo, es su misma naturaleza. Los seres humanos nos hemos desconectado de esa naturaleza y por eso no entendemos el poder que tienen las palabras o la palabra. Ahora, Dios y la palabra son una naturaleza y el ser humano con la palabra debería ser la misma naturaleza. Por el pecado y por la corrupción no tenemos ese entendimiento de las palabras. Ahora, vámonos a lo que es Dios y la naturaleza de la palabra de Dios. Cuando Dios habla de la palabra, Él habla de que la palabra es un ser que es uno con Dios. Dios y la palabra son uno mismo, no están por separados. Son uno mismo, un integrado en conjunto. Cuando Dios habla de la naturaleza de la palabra de Dios, no lo relacione con la Biblia, porque uno dice la palabra de Dios y uno se imagina el libro negro con páginas. No, más bien la palabra como la esencia de Dios. Entonces, mire, piense por un momento
en las malas palabras que decimos los seres humanos. Y uno dice, uy, por naturaleza ese hombre es mal hablado, esa mujer es mal hablada. Y ya le damos una naturaleza a la persona. Ahora quiero que piense Dios y la palabra, cómo en la mente, en la boca, en el ser de Dios, cómo es la naturaleza de la palabra. Por ejemplo, suaves y dulces y amables palabras usted puede identificar tal vez con una persona y dice, wow, esta persona es muy amable, sus palabras y su naturaleza es muy amable. Sería incongruente que usted diga, ah, esa persona es muy amable, pero el momento en que abre la boca, sus palabras no concuerdan con su actitud. Es raro, porque si una persona es amable, sus palabras también deben ser amables en naturaleza. Pero si la persona te soba y te comienza a insultar, es como que te quedas raro, porque dice, esto no va. Es como meter limón a la leche, se va a cortar. Ahora pensemos en la naturaleza de Dios y la naturaleza de la palabra de Dios. ¿Cómo son sus palabras? Primero, son uno con Él mismo. La palabra y Él son uno con Él mismo. Lo segundo es que cuando Dios habla, la naturaleza de su palabra trae vida. Otra de las cosas que es lo natural en la palabra cuando sale de Dios es que cumple el propósito por la que se le envió. Otro de la naturaleza de la palabra de Dios es que establece su gloria, es decir, su naturaleza. Bueno, con todo esto que le acabo de decir, ¿a qué nos podemos referir? Cuando Dios suelta la palabra, como dice en el versículo 2, Él estaba con Dios en el principio. Cuando suelta la palabra, todo lo que dijo Dios se volvió. La palabra y Él eran uno mismo. Y cuando Dios habló, trajo vida a este mundo. Cuando Dios habló, lo que Dios decía se cumplía. Y cuando Dios terminaba de hablar, todo lo que era por naturaleza Dios se transmitió a otro lugar. Y la tierra tenía su gloria, es decir, su naturaleza, sus palabras. Para que me pueda entender un poco más. Los animales no hablan. Aunque antes hablaron, no hablan. Si un animal hablara, como su naturaleza no tiene el Espíritu de Dios, al hablar no crearía estas acciones. Los ángeles hablan. Solamente cuando hablan de parte de Dios, pueden cumplir algo y se cumple. Pueden decir algo y se cumple. Y mira, incluso el diablo tiene la capacidad del lenguaje, del hablar, que es un poder. Puede hablar, que eso significa poder. Pero aún así no tiene la naturaleza de Dios. Por eso es que cuando Satanás habla, él no puede crear. Él no puede hacer cosas. Lo que él dice no puede ser uno con Dios. Lo que él dice no trae vida, más bien trae muerte. Cuando él habla, Satanás no puede cumplir el propósito por el que se lo envió. Cuando Satanás habla, no pueden establecer la gloria de Dios. Es lo contrario. Los ángeles pueden hablar, los animales podrían hablar, pero no cargan el Espíritu de Dios. Entienda, cuando Dios habla, es diferente cuando Dios habla a cuando los demás hablan. Cuando Dios habla, la palabra es tan diferente, la palabra tiene un efecto tan diferente, porque la palabra se conecta a la naturaleza de Dios. La naturaleza de la palabra y Dios es lo mismo. Entonces, cuando Dios habla, pasan cosas extraordinarias. Entonces, como hemos usado las palabras en ciertas ocasiones, como las usaría Dios, han habido buenos resultados. Y como las hemos usado distorsionadamente, como no las usaría Dios, hemos perdido su naturaleza. A eso me refiero. Hay veces en que hemos actuado como Dios actuaría, y nos ha ido bien, y a veces mal. La Biblia confirma esto. La Biblia dice, en la boca hay poder de la vida y de la muerte. Cada vez que hubo vida, nos conectamos a la naturaleza como Dios las usaría. Y lo otro, pues lo opuesto. Yo los bendigo, pido que el Señor les revele esta palabra, que puedan entender los misterios que Dios está tratando de decirnos para volver al principio. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo.